Mi padrastro me exigió $400 de renta al cumplir 18, pero cuando le mostré que soy el dueño de la casa desde los 6 años, descubrí que mi madre ocultó $130 en deudas, y ahora tendré 14 años pagándolas. Tengo 18 años, trabajo medio tiempo en una tienda de electrónica, y todavía no puedo creer la bomba nuclear que explotó en mi familia hace como 3 meses cuando Greg, mi padrastro, decidió que ya era hora de que pagara renta. La cosa es que lo que él no sabía, y lo que básicamente destruyó todo lo que creía saber sobre mi vida, es que yo soy el dueño de la casa donde vivimos. Sí, leíste bien. La casa es mía. Ha sido mía desde que tenía 6 años. Y créeme cuando te digo que descubrir eso fue solo el principio de una pesadilla financiera que todavía me tiene despierto por las noches. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mi papá biológico, William, murió. Yo tenía 6 años, casi no recuerdo nada de él excepto que olía a café y siempre tenía las manos manchadas de pintura porque era carpintero o algo así. Lo que sí recuerdo perfectamente es a mi mamá, Catherine, llorando durante semanas y luego básicamente funcionando en piloto automático. Por como 2 años hasta que conoció a Greg en un evento del trabajo. Greg era vendedor de seguros, tipo de esos que siempre tienen una sonrisa lista y te palmean la espalda demasiado fuerte cuando te saludan, ¿sabes? Mi mamá se casó con él cuando yo tenía 8, y honestamente, él siempre fue decente conmigo. O sea, no era mi papá, pero tampoco era malo. Simplemente estaba ahí. Crecí en esta casa pensando que era de mi mamá y Greg. Nunca nadie me dijo lo contrario. Era una casa normal, nada fancy, 3 habitaciones en un vecindario tranquilo, con ese tipo de patio trasero donde la cerca siempre necesita pintura, pero nadie se molesta en hacerlo. Fui a la escuela, hice amigos, viví una vida completamente normal, sin saber que técnicamente yo era el propietario del lugar donde dormía cada noche. Mi mamá nunca mencionó nada, Greg tampoco, y yo simplemente asumí lo que cualquier niño asumiría. Las cosas empezaron a ponerse raras justo después de mi cumpleaños número 18, que fue en marzo, creo. O tal vez finales de febrero. No recuerdo exactamente. Greg empezó a hacer comentarios extraños durante la cena, tipo, ya eres un adulto ahora, Dylan, tienes que empezar a pensar en responsabilidades. Y yo pensaba que se refería a sacar la basura sin que me lo recordaran o algo así. Pero luego, como 2 semanas después de mi cumpleaños, llegué del trabajo, y Greg estaba sentado en la mesa de la cocina con una expresión súper seria, y mi mamá estaba de pie junto al fregadero lavando platos, pero vi que sus manos temblaban un poco. Greg me dijo, siéntate, Dylan, tenemos que hablar. Y yo me senté porque, no sé, cuando un adulto te dice eso con esa voz así de grave, automáticamente obedeces. Me explicó que ahora que era mayor de edad era hora de que contribuyera más a la casa, lo cual tenía sentido, supongo, y luego soltó la bomba. Necesito que empieces a pagar renta, digamos $400 al mes. Es razonable, considerando que tienes tu habitación y comes. Aquí. Yo me quedé tipo, ok, eso es algo repentino, pero puedo manejarlo con mi trabajo. Aunque $400 es casi todo mi salario mensual, le pregunté si podíamos empezar con algo más bajo mientras conseguía más horas en la tienda, y él me dijo que no, que 400 era lo mínimo, que tenía que aprender el valor del dinero y la responsabilidad. Mi mamá no dijo nada en todo ese intercambio, solo seguía lavando los mismos platos una y otra vez, y yo pensé que era raro, pero bueno, Greg era el que pagaba las cuentas según yo, así que supuse que él sabía de qué hablaba. Esa noche me quedé despierto haciendo cuentas mentales, tratando de calcular cómo iba a sobrevivir pagando $400 de renta más, mi celular más gasolina para mi auto viejo, y básicamente llegué a la conclusión de que iba a estar comiendo fideos instantáneos por el resto de mi vida. Pero entonces, como 3 días después, estaba buscando mi certificado de nacimiento porque necesitaba sacarlo para una solicitud de universidad comunitaria. Y mientras rebuscaba en el cajón de archivos de mi mamá en su oficina, encontré una carpeta vieja con mi nombre escrito en la pestaña. Adentro había un montón de papeles legales que no entendía muy bien, pero uno de ellos tenía el título de la casa, y ahí, en letras claras como el agua, decía que William, mi papá biológico, había puesto la casa a mi nombre cuando yo tenía 6 años, justo antes de morir. Había una nota adjunta de un abogado explicando que la propiedad estaba en un fideicomiso o algo así hasta que yo cumpliera 18, momento en el cual se transferiría completamente a mi nombre.
Me quedé ahí parado como un idiota con los papeles en la mano durante no sé cuánto tiempo, tal vez 10 minutos, solo tratando de procesar lo que estaba viendo. La casa era mía. Había sido mía todo este tiempo. Mi papá me la había dejado. Y nadie me lo había dicho. Ni mi mamá, ni Greg, nadie. Sentía como si mi cerebro fuera a explotar porque nada de esto tenía sentido. ¿Por qué mi mamá nunca mencionó esto? ¿Greg sabía? ¿Era por eso que estaba tan ansioso por cobrarme renta ahora que tenía 18? Esa noche en la cena, decidí que ya era hora de soltar mi propia bomba. Greg estaba comiendo pollo asado y hablando sobre algún cliente difícil en el trabajo, y yo simplemente interrumpí y dije, «Oye, Greg, sobre eso de la renta que mencionaste». Él dejó de masticar y me miró tipo, «Sí, ¿qué pasa? ¿Ya pensaste en cómo vas a conseguir el dinero?» Y yo dije, «Bueno, es que resulta que no creo que deba pagarte renta porque técnicamente esta casa es mía». El tenedor de Greg se quedó suspendido en el aire a medio camino hacia su boca, y mi mamá literal dejó caer su vaso de agua, que se derramó por toda la mesa, pero ella ni siquiera se movió para limpiarlo. Greg se rió, pero no era una risa real, era esa risa nerviosa que la gente hace cuando no sabe qué más hacer, y dijo, «Muy gracioso, Dylan. En serio. Ya deja el teatro y hablemos como adultos». Pero yo ya tenía los papeles en mi mochila porque sabía que esto iba a pasar. Así que los saqué y los puse en la mesa, evitando el charco de agua, y dije, «No estoy bromeando, mira. Aquí están los documentos. Mi papá me dejó la casa cuando murió. Está a mi nombre desde que cumplí 18 hace 3 semanas». La cara de Greg pasó de confundida a completamente pálida en como 2 segundos. Agarró los papeles y empezó a leerlos, sus ojos moviéndose rápido por las líneas, y yo veía cómo su expresión se volvía más y más tensa. Mi mamá finalmente reaccionó y dijo en voz muy baja, «Dylan, ¿dónde encontraste esos papeles?» Y yo le dije que en su oficina, que estaba buscando mi certificado de nacimiento. Ella se puso de pie tan rápido que su silla se cayó hacia atrás con un ruido horrible, y salió de la cocina, sin decir nada más. Escuché la puerta de su habitación cerrarse de golpe. Greg me miró, como si no pudiera decidir si estar furioso o impactado, y finalmente dijo, «Esto no puede ser real, tiene que haber algún error». Le dije que no había error, que ahí estaba todo claro, que la casa era mía, y que si alguien iba a pagar renta aquí iban a ser él y mi mamá, no yo. No sé de dónde saqué el coraje para decir eso. Honestamente fue la adrenalina del momento, porque normalmente no soy confrontacional para nada, pero algo en su actitud de las últimas semanas, tratando de sacarme $400 cuando él había estado viviendo gratis en mi casa, me hizo enojar de verdad. Greg dejó los papeles en la mesa y se levantó, su cara ahora completamente roja, y dijo, «Vas a arrepentirte de esto, niño, ya verás». Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas, y yo me quedé ahí sentado solo con el pollo frío y el agua derramada, preguntándome qué demonios acababa de pasar y si había hecho lo correcto o si acababa de arruinar completamente mi vida familiar. Los siguientes días fueron súper incómodos. Mi mamá apenas me hablaba, solo lo necesario tipo, «Tu ropa está limpia o hay comida en el refrigerador». Greg desaparecía por horas sin decir a dónde iba, y cuando estaba en casa se encerraba en la oficina que compartía con mi mamá. Yo intenté varias veces hablar con mi mamá, preguntarle por qué nunca me dijo sobre la casa, pero ella siempre encontraba una excusa para alejarse, o decía que no era un buen momento. Una noche, como una semana después del gran enfrentamiento, me desperté a las 2 de la mañana porque escuché voces abajo. Bajé las escaleras lo más silencioso que pude y vi a mi mamá en la cocina hablando por teléfono. Su voz era un susurro urgente. Oí fragmentos de la conversación. Cosas como, «No podemos seguir ocultándolo. Él tiene que saber, eventualmente». Y no. No creo que podamos manejarlo sin que se entere. Mi corazón estaba latiendo súper fuerte porque claramente estaba hablando de mí, y claramente había más secretos de los que yo sabía. Al día siguiente decidí seguir a Greg cuando salió de la casa después del almuerzo. Sé que suena paranoico y medio acosador, pero algo en toda la situación me tenía con los nervios de punta y necesitaba saber qué estaba pasando. Lo seguí en mi auto viejo, manteniéndome como 2 carros atrás, sintiéndome ridículo pero también determinado. Greg manejó hasta un café en el centro, uno de esos lugares hipster con arte raro en las paredes, y entró. Lo vi a través de la ventana sentarse con un tipo mayor, como de 50 años, vestido con traje.
Hablaron por casi una hora, y en un momento vi a Greg sacar papeles de su maletín y mostrárselos al otro tipo, quien los examinó cuidadosamente y luego asintió. Cuando Greg salió del café, esperé unos minutos y luego entré. El mesero estaba limpiando la mesa donde habían estado sentados, y le pregunté casualmente si sabía quién era el tipo del traje que acababa de irse. El mesero me miró raro pero dijo, «Ah, sí, ese es Mark. Trabaja en el banco First National. Viene aquí todo el tiempo». Mi estómago se hundió porque, ¿qué estaba haciendo Greg reuniéndose con alguien del banco? ¿Y por qué en secreto? Esa noche confronté a Greg y mi mamá durante la cena. Les dije que sabía que se estaban reuniendo con gente del banco y que quería saber qué estaba pasando. Greg se puso súper defensivo y dijo que eso no era asunto mío, pero mi mamá puso su mano en el brazo de Greg y dijo en voz cansada, «Ya basta, tiene que saber». Greg la miró tipo, «¿Estás segura?». Y ella solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. Lo que mi mamá me dijo a continuación, básicamente hizo que mi mundo explotara por segunda vez en 2 semanas. Resulta que la casa que mi papá me dejó, la casa que supuestamente era esta herencia maravillosa, tenía una hipoteca de $80,000 que nadie había mencionado. $80,000. Mi mamá explicó entre lágrimas que mi papá había refinanciado la casa justo, antes de morir para pagar deudas médicas, y que ella había estado pagando la hipoteca todos estos años, pensando que eventualmente la liquidaría antes de que yo cumpliera 18 y me enterara. Pero las cosas habían sido difíciles financieramente, especialmente los últimos años, y todavía debían todo ese dinero. Le pregunté por qué no me lo habían dicho desde el principio. ¿Por qué dejar que yo descubriera sobre la casa de la manera más dramática posible sin advertirme sobre la deuda? Mi mamá no tenía una respuesta real, solo seguía diciendo, «Lo siento, lo siento. Pensé que podría manejarlo. No quería cargarte con esto». Greg finalmente habló y admitió que por eso quería cobrarme renta. Estaban desesperados por dinero extra para seguir pagando la hipoteca, y su plan era eventualmente refinanciar la casa o sacar una segunda hipoteca ahora que yo era mayor de edad y técnicamente el dueño. Me sentí completamente traicionado, no solo por el hecho de que me habían ocultado información crítica sobre mi propia propiedad, sino porque habían intentado manipularme para que pagara por un problema que ellos habían creado o al menos perpetuado. Les dije que necesitaba tiempo para procesar todo esto, y me encerré en mi habitación por el resto de la noche, ignorando sus intentos de hablar más sobre el tema. Durante los siguientes días, investigué todo lo que pude sobre hipotecas y deudas de propiedad. Llamé a un asesor financiero que ofrecía consultas gratuitas, un tipo llamado Steven, que trabajaba en el mismo banco donde Greg se había reunido con su contacto. Le expliqué toda la situación, y Steven fue súper paciente conmigo, explicándome opciones y consecuencias. Me dijo que con una deuda de $80,000 necesitaríamos un plan de pagos sólido que probablemente tomaría entre 10 y 15 años para liquidarla completamente. O podríamos considerar vender la casa, aunque eso significaría perder la herencia de mi papá. Organicé una reunión con Steven, mi mamá y Greg para discutir nuestras opciones. Fue súper tenso, todos sentados en esa oficina fría del banco con sus paredes grises y sus plantas de plástico, mientras Steven explicaba diferentes escenarios de pago. Mi mamá lloraba calladamente. Greg se veía derrotado, y yo solo quería que todo esto terminara. Steven presentó un plan de pagos que requeriría que contribuyéramos aproximadamente $750 al mes durante los próximos 12 años, lo cual sonaba absolutamente imposible, considerando nuestros ingresos actuales. Pero entonces tuve una idea. Le pregunté a Steven si sería posible rentar la casa a otra persona y usar ese ingreso para pagar la hipoteca. Y Steven dijo que sí, que esa era definitivamente una opción, aunque significaría que nosotros tendríamos que encontrar otro lugar donde vivir. Mi mamá y Greg me miraron como si estuviera loco, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Si podíamos rentar la casa por digamos 200 o 500 dólares al mes, podríamos pagar la hipoteca y aún tener algo de sobra, y nosotros podríamos rentar un apartamento más pequeño y barato en otra parte. Le presenté el plan a mi mamá y Greg esa noche. Greg inicialmente se opuso, diciendo que era ridículo mudarnos de nuestra propia casa, pero le recordé que técnicamente era mi casa y que yo estaba tratando de salvarla en lugar de simplemente venderla y olvidarme del problema.
Mi mamá fue más receptiva, admitiendo que tal vez era la única manera realista de manejar la deuda sin arruinarnos financieramente. Pasé las siguientes semanas preparando la casa para rentarla. Pinté paredes, reparé cosas que habían estado rotas por años, limpié cada rincón, contraté a un fotógrafo barato que encontré en Craigslist para tomar fotos decentes, y listamos la casa en varios sitios de renta. Recibimos como 15 respuestas en la primera semana, lo cual me sorprendió pero también me estresó porque no sabía cómo evaluar inquilinos potenciales. Finalmente encontramos a Jake y Olivia, una pareja joven recién casada. Él trabajaba en tecnología, y ella era maestra. Parecían responsables y amables, y pasaron la verificación de crédito sin problemas. Aceptaron pagar $400 al mes, lo cual era perfecto para nuestras necesidades. Firmamos un contrato de arrendamiento por un año, y nosotros empezamos a empacar nuestras cosas para mudarnos a un apartamento de 2 habitaciones que encontramos como a 20 minutos de distancia. Justo cuando pensé que finalmente habíamos resuelto todo, 2 semanas antes de la mudanza, recibí una llamada de Steven del banco. Su voz sonaba seria cuando me pidió que fuera a la oficina lo antes posible, que había surgido algo importante durante la revisión final de los documentos de la casa. Mi estómago se hundió porque ya sabía que no iban a ser buenas noticias. En la oficina de Steven, con mi mamá y Greg sentados a mi lado, Steven nos explicó que durante su investigación más profunda de la propiedad, habían descubierto un gravamen adicional de $50,000 en la casa que databa de hace 7 años. $50,000 más. La habitación empezó a dar vueltas, y sentí que no podía respirar bien. Le pregunté a mi mamá si sabía algo sobre esto, y por su cara completamente devastada, supe la respuesta antes de que dijera una palabra. Mi mamá finalmente confesó, su voz apenas un susurro, que había sacado una línea de crédito sobre la equidad de la casa hace años cuando Greg había perdido su trabajo por 6 meses y estaban desesperados por dinero para pagar cuentas. Había planeado pagarlo antes de que yo cumpliera 18 y nunca tuviera que saber, pero las cosas simplemente no salieron como esperaba. Ahora estábamos mirando una deuda total de $130,000 en una casa que probablemente valía como $180,000 según los precios actuales del mercado. Le grité, algo que nunca había hecho antes, preguntándole cómo pudo hacer algo así, cómo pudo tomar decisiones tan importantes sobre mi propiedad sin siquiera decirme. Greg trató de calmarme, diciendo que ellos solo estaban tratando de sobrevivir, pero yo estaba demasiado furioso para escuchar excusas. Le dije a mi mamá que no podía creer que me hubiera mentido durante tanto tiempo, que había tenido literalmente años para decirme la verdad, y había elegido esconderlo hasta que ya no tuviera opción. Steven nos dio más números, más escenarios, más planes de pago que ahora se extendían por 15 o incluso 20 años. El ingreso de la renta ayudaría, definitivamente, pero ya no sería suficiente para cubrir ambas deudas y dejarnos algo para vivir cómodamente. Necesitaríamos hacer contribuciones adicionales cada mes, lo que significaba que todos tendríamos que trabajar más, ahorrar más, sacrificar más. Esa noche, sentado en mi habitación rodeado de cajas a medio empacar, pensé seriamente en simplemente vender la casa y olvidarme de todo este desastre. Sería más fácil, limpiaría las deudas, y tendríamos algo de dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Pero cada vez que consideraba esa opción, pensaba en mi papá, William, quien había trabajado duro para comprar esta casa y quien había querido dejármela como legado. No lo recordaba bien, pero sentía que se lo debía, ¿sabes? Sentía que renunciar a la casa sería como renunciar a la única cosa tangible que me conectaba con él. Jake y Olivia se mudaron a la casa como estaba planeado, aparentemente sin darse cuenta del drama financiero detrás de su nuevo hogar. Nosotros nos mudamos a nuestro apartamento más pequeño, donde las paredes son delgadas y puedo escuchar a los vecinos discutir a las 3 de la mañana. Mi mamá consiguió un segundo trabajo medio tiempo en una tienda de ropa. Greg empezó a hacer Uber por las noches después de su trabajo regular, y yo aumenté mis horas en la tienda de electrónica, y además empecé a hacer trabajos freelance de diseño gráfico que aprendí en YouTube. La relación con mi mamá todavía está tensa. Hablamos, pero hay esta distancia entre nosotros que no existía antes, como si la confianza se hubiera roto, y ninguno de los dos supiera cómo repararla. Greg y yo somos civil, el uno con el otro pero nada más. A veces pienso en cómo era nuestra vida hace 6 meses, cuando todo parecía normal y simple, y me pregunto si alguna vez volveremos a ese lugar o si esto es permanente ahora.
El mes pasado hice el primer pago grande hacia las deudas, usando el dinero de la renta más nuestras contribuciones combinadas. Fue extraño ver esa cantidad de dinero salir de la cuenta, pero también se sintió bien en cierto sentido, como si finalmente estuviéramos haciendo progreso real. Steven dice que si mantenemos este ritmo, podríamos liquidar ambas deudas en 14 años, lo que significa que tendré 32, cuando la casa finalmente sea mía libre y clara. 14 años suena como una eternidad. Pero cuando pienso en lo que mi papá quería para mí cuando dejó esa casa, cuando pienso en no rendirme en lo único que tengo de él, de alguna manera se siente manejable. No sé si estoy tomando la decisión correcta manteniendo la casa en lugar de venderla. Tal vez en unos años me arrepienta de esta elección. Pero por ahora, cada vez que paso por la casa y veo las luces encendidas con Jake y Olivia viviendo ahí, me recuerdo que estoy luchando por algo que vale la pena, aunque el camino sea largo y difícil. Y eso es suficiente por ahora, supongo.